Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y como siempre he dicho, esto es un proyecto que yo tengo para ayudar no solamente a los maestros, sino también a los estudiantes del departamento o de la escuela y los colegios de Puerto Rico en este semestre que va a ser bien retante por lo del COVID y la pandemia y todo lo demás. Así que, con esto dicho, como siempre digo, yo no suplanto a tu maestro es el que dice cómo van a hacer las cosas en tu escuela, es como dicen cómo tú vas a llevar este curso. Yo solamente estoy tomando algunos temas del módulo y los estoy explicando un poquito mejor por si algún estudiante no puede ir, a lo mejor le gusta como yo explico, pero todo el material tienes que construirlo y tienes que consultarlo y discutirlo con tu maestro o tu profesor. No conmigo, esto es solamente un recurso de ayuda. Entonces nos habíamos quedado en la clase pasada o en el video pasado hablando de la geografía física de Puerto Rico y toda la cuestión de la corteza terrestre y toda la cuestión de los tipos de suelo y todo lo demás. En la lección número 2 de este módulo, que es para historia de grado séptimo grado en Puerto Rico, vamos a hablar de la población de Puerto Rico. Y este es un tema que a mí me gusta mucho tocar. La población de Puerto Rico es un tema que a mí me gusta mucho tocar, porque la población de Puerto Rico es un fenómeno muy interesante desde antes que llegaran los españoles. O sea, en Puerto Rico existía una tribu indígena o una etnia. La palabra o el término correcto es un complejo indígena que se llamaban los taínos. Cuando llegan los españoles, que se van a empezar a mezclar con los indios, también me van a traer otras razas, otras etnias al país y se va a crear un mestizaje, un proceso de mezclar esas razas o esas etnias, esos pueblos que va eventualmente a dar nacimiento a lo que es la nación puertorriqueña, a lo que es el puertorriqueño realmente. Así que es bien complejo porque todo eso pasó en muy poco tiempo, estamos hablando de 400, 300 años, es bien poco tiempo comparado con el resto de la historia. Para poder hablar de esto, nosotros tenemos que empezar a hablar de un tema muy interesante que se llama geografía humana. Así que vamos rápido al módulo. En la página 31 nos define lo que es geografía humana. Es la ciencia que estudia la localización espacial de la población y su evolución demográfica. Vamos a pararnos en esas dos palabras específicamente, y esas dos palabras son las que voy a marcar aquí. Localización espacial de la población y su evolución demográfica. Localización espacial de la población es estudiar con método científico cómo la población, la sociedad se organiza o se localiza en los espacios que tiene. En Puerto Rico tenemos una isla rodeada de agua por todas las partes, o sea que contamos con este espacio solamente para organizarnos principalmente. Pues la geografía humana en Puerto Rico estudia cómo la gente utiliza ese espacio y cómo se van localizando en ese espacio. En otras palabras, ¿por qué la gente se localiza en la montaña? ¿Por qué la gente se localiza en la ciudad? ¿Por qué cuando empieza un proceso de industrialización en Puerto Rico a principios del siglo XX o casi a mediados del siglo XX, las personas van a empezar a salir de los campos y van a ir llegando y llenando, a veces sobrellenando las ciudades? Porque hay pueblos que hay mucha gente, hay pueblos que no hay mucha gente. Todo eso son procesos que se estudian con la geografía humana, sobre todo porque estudia también la evolución demográfica. Eso de la evolución demográfica es cómo ese pueblo puertorriqueño va cambiando. Si ustedes, estudiantes de séptimo grado, van con sus abuelos y le preguntan a sus abuelos cómo se vivía en sus tiempos, o a sus bisabuelos si los tienen vivos, o a sus tatarabuelos si los tienen vivos, o pueden preguntar a sus papás cómo eran sus abuelos, le van a decir que Puerto Rico era bien diferente a cómo se vive ahora, que la población, el demográfico, o sea, esa sociedad era bien diferente y la sociedad ha evolucionado tanto a como estamos ahora, ha cambiado tanto a como estamos ahora. Las personas ancianas de ahora no son las mismas, no se comportan igual que las personas ancianas de antes. Yo les voy a poner un ejemplo que siempre pongo en mis clases cuando las doy en Historia de Puerto Rico con los estudiantes en la universidad. Y ahora yo a veces voy al gimnasio y estoy corriendo en la máquina y yo veo un señor de 60 años haciendo ejercicio, 65 años haciendo ejercicio, y de lo más tonificado y todo, el tipo tiene un cuerpo brutal, ¿sabes? Y veo señoras mayores también cuidando su cuerpo. Hace 60 años atrás, 50 años atrás, es más, yo creo que hace 40 años atrás, tú no veías eso. Porque la sociedad tenía quizás en el rol de los ancianos, que ya son de personas de 60 años en adelante, no estaban hacia esa dirección. Pues ese demográfico, esa parte de la población evoluciona. Lo mismo pasaba con los niños. Un niño de 12, 13 años, un joven de séptimo grado debe tener como más o menos 12 o 13 años. Ahora pues estamos estudiando, algunos
niños yo sé que trabajan un poco y se ganan su dinero, pero hace 90 años atrás, 70 años atrás, quizás hasta 60 años atrás podría decir yo, un niño de 12 años probablemente ya estaba empezando a trabajar. ¿Okay? Y eso es cómo evoluciona ese pueblo, ese demos, esa sociedad. Pues de ahí viene la palabra, eso es lo que significa la palabra demos, ¿no? Y ese demográfico evoluciona, pues todo eso lo estudia la geografía humana. Y en Puerto Rico es bien interesante, porque en Puerto Rico, cuando llegaron los españoles ya había gente, pero esa gente que estaba ahí no había salido de la nada aquí, no se había originado aquí. O sea, el complejo taíno, ¿no? O la raza o la tribu taína, como le quieran llamar ustedes, no nació de la nada, no nació de la nada. En Puerto Rico habían llegado o había sido poblada originalmente por unos grupos indígenas que se llamaban arahuacos o arawaks. Esto está aquí apuntado en el módulo, que provenían de América del Sur y que dominaban las técnicas agrícolas. Miren, vamos a ir a Google Earth. Yo les voy a compartir la pantalla de Google Earth ahora mismo. Ahora mismo estamos en Google Earth, se supone. Y vamos a ver entonces de dónde vinieron esa gente. Miren, cuando vamos a Puerto Rico, que estamos aquí en el mapa, aquí está Puerto Rico, lo ven aquí. Cuando decimos que venían de América del Sur, venían de esta parte de América del Sur, la parte norte. Ven mi cursor, el cursor de la computadora en color amarillo dando vueltas aquí. Entonces, esas personas fueron llegando y poblando las Antillas. Entonces, cuando vemos, voy a usar una herramienta aquí que es para medir, pero solamente es para poder marcar. No podían llegar de aquí a acá en un barco directo. Aparte que, obviamente, eso sabemos que no es así por la probabilidad de las herramientas que tenían en ese momento. Es un viaje de 550 millas, como probablemente están viendo en la pantalla. Pero ¿qué hicieron esta gente? ¿Qué ustedes hubiesen hecho para llegar de Sudamérica a Puerto Rico? ¿Qué ustedes hubiesen hecho? Y voy a dar un poquito de zoom para que vean estas islitas. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un crucero con sus familias, pero esas son las famosas islitas, ¿verdad? Las Antillas Menores, que lamentablemente son las primeras que cogen el cantazo cuando viene un huracán o una tormenta. Pues eso mismo que ustedes están pensando fue lo que hicieron los indios en sus vehículos en ese momento navales, o sea, sus canoas, sus botes, sus barcos, los que creaban, los que pudieron crear, fueron de isla en isla, en distancias más cortas, hasta llegar a Puerto Rico. Y eventualmente van a seguir poblando el resto de las islas. Así que básicamente es como un viaje por partes, un viaje por pedazos en los que van poblando poco a poco. Y usted va a decir, una buena pregunta que me hacen los estudiantes en la universidad, una buena pregunta que usted puede hacer también. Usted me dice, profe, pero ¿y por qué no vinieron de acá? Por ejemplo, miren esto. Si aquí está México, que es ya parte de la Tierra Grande, ¿no? Del continente, del continente como tal, o sea, somos parte del continente completo, pero ya esto es parte de América Central. ¿Por qué no vinieron por aquí en barcos hasta Cuba y de Cuba brincaron a Haití, Dominicana y Puerto Rico? Y la realidad es que aunque eso parecería tener sentido, porque es verdad, pueden ir, y ese movimiento de personas también se ha dado de esa forma, cuando los estudiosos de la arqueología, que es un término que yo asumo que ustedes van a estudiar más adelante aquí, cuando los estudiosos de la arqueología buscan los restos que hay en Puerto Rico, los restos de vasija, los restos de cerámica, las formas en que hacían las cosas que dejaban aun cuando se morían, o sea, los instrumentos, se siguen pareciendo mucho a los instrumentos que se encuentran en estas otras islas y que tuvieron el inicio en esta parte. En otras palabras, todo lo que hay en Puerto Rico, o la mayoría de lo que encontraron, o lo que siguen encontrando los arqueólogos en Puerto Rico, es similar a lo que se encuentra en este resto de las islas y muy similar a lo que se encuentra para el mismo tiempo, o sea, para el mismo tiempo en la historia, hace mucho tiempo atrás, en esta parte. Así que se puede deducir que el movimiento fue de esta forma y que llegó hasta Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lleguen a Puerto Rico, y voy a compartir una vez más el módulo, cuando llegan a Puerto Rico, desde América del Sur, pues se van evolucionando, no vamos a entrar en eso porque esto no es una clase de culturas precolombinas o de los grupos originarios, las culturas originarias o los pueblos originarios se llama eso en historia. Esto es una clase más adelante, un poquito más adelante. Cuando llegan a Puerto Rico van evolucionando, hay una serie de culturas o una serie de pueblos o complejos que se van a ir dando
con unos nombres bien raros que yo sé que su maestro se los va a mencionar, pero llegamos hasta los taínos. Los taínos es ese último grupo indígena que estuvo en Puerto Rico antes de que llegaran los españoles, o es el grupo indígena con el que chocaron los españoles cuando llegaron a Puerto Rico. Entonces, esta parte me quiero detener aquí porque es muy importante y a mí me interesa mucho. Cuando llegaron esos españoles a Puerto Rico, no hicieron un censo rápido, no hicieron un censo real de cuántos indios habían. No sabemos cuántos indios habían en Puerto Rico cuando llegaron los españoles. Las Casas, que su maestro le hablará eventualmente de quién es Fray Bartolomé de las Casas, una persona que escribía y defendía supuestamente a los indios, decía que había 1 millón de indios, pero y ese número tuvo mucho tiempo por ahí dando vueltas como que era el número real de la cantidad de indios que habían, pero se ha demostrado que es imposible. Con la ciencia, ¿no? Y la ciencia, la misma geografía humana, la misma demografía, nos indica que 1 millón de indios era mucho indio para el espacio que habitaban en ese momento. Han habido estudios que tienen que ver con la comida, o sea, cómo se manejaba la comida de los indios, y había comida suficiente para 1 millón de indios. Había forma de que 1 millón de indios de taínos se mantuviese en Puerto Rico. Pues ese número de 1 millón ya realmente se ha descartado en los ámbitos científicos y en los ámbitos históricos serios. Hay 2 números o 2 personas que dan unos números más certeros, que son Salvador Brau, un historiador que yo quisiera que ustedes buscaran la foto para que lo vieran. Muy, muy, muy interesante. Y don Ricardo Alegría, que murió, obviamente Salvador Bravo es mucho más viejo, aunque don Ricardo Alegría murió también. Entonces, Salvador Bravo hablaba de 60.000 indios, 60.000 indios. Ricardo Alegría decía que eran entre 15 y 16.000. El número exacto no se tiene, pero han habido muchos estudios, y yo quiero traer a la luz un libro muy interesante que yo tengo. El libro ya casi no se consigue. Se llama Ensayo sobre las Islas Boriquén y San Juan de Puerto Rico, porque eran básicamente 2 islas, escrito por el profesor Armando Martí Carvajal, uno de mis profesores a nivel doctoral. Y este libro, en el ensayo número 3, que no lo voy a leer obviamente aquí completo, en el ensayo número 3 que habla sobre la población aborigen de Puerto Rico, en la página 31, él empieza a dar mucha evidencia, pero mucha evidencia, con tablas, con información, con estudios correlacionados sobre el número real. Y Armando Martí Carvajal está de acuerdo en que esos números de Salvador Brau se asemejan bastante o se acercan bastante. El número está como en los 40.000. Ahora, ya para 1530, los indios o los taínos habían bajado el número a 1553. No importa si eran 40.000, no importa si eran 60.000, 1 millón sabemos que no eran. Quedaban en el 1530 solamente 1.553 indios, de 40.000 que eran. Son muchos menos indios. Y miren el año, 1530. Los españoles llegaron a la isla de Puerto Rico en el 1493. Si usted resta 1530 menos 1493, le va a dar 37 años. En 37 años la población indígena bajó de 40.000, de lo que Ricardo decían que eran 15 o 16.000, Salvador Brau decían que eran 60.000, bajó a 1.553. Por un proceso que lo fue exterminando. No fue adrede, aquí me quiero detener. Y yo sé que hay muchos profesores, sobre todo los profesores de la vieja guardia, que van a decir que fue un exterminio organizado. Miren, la palabra genocidio, y voy a leer la definición directamente del glosario. La palabra genocidio significa aniquilación o exterminio sistemático y deliberado. Sistemático es que yo preparo un plan para acabar con esa gente. Mi intención es acabar con esa gente. Y deliberado es acabar adrede y rápido con esas personas. ¿Ok? De un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Cuando vemos todas las fuentes primarias que habían en la época, los españoles no les convenía que se acabaran los indios. No había otra forma de trabajar la tierra. Que los pusieron en un modo de trabajo casi como una esclavitud, eso es cierto. Que los extinguieron, eso es cierto. Que le pusieron mucho trabajo, eso es cierto. Que abusaban de ellos en el trabajo, claro que es cierto. Pero no podemos llamarle a eso un genocidio. En la historia un genocidio es otra cosa, y han habido genocidios. Han habido genocidios en la historia que son deliberados y son sistemáticos. Claro, el indio no aguantaba esas condiciones,
Él no tenía por qué aguantarlas, trató de rebelarse, en algunos momentos esas rebeliones fueron exitosas y mataron muchos españoles. No crean que los indios solamente se sometieron y ya, los indios mataron muchos españoles, y no solamente en Puerto Rico. Cuando su maestro tenga un espacio, pregúntenle a su maestro sobre los indios de México, a ver si mataron españoles o no. Pero obviamente los españoles tenían mucho más adelanto, muchas más personas, y obviamente terminaron extinguiendo a los indios, no solamente por el trabajo excesivo al que el indio no estaba acostumbrado, porque aunque el indio trabajaba, no estaba acostumbrado a una jornada de trabajo tan grande, sino que también por las enfermedades, sobre todo por las enfermedades. Hay fuentes primarias de la época, hay crónicas de la época que nos dicen lo desesperado que se ponían los españoles cuando un indio se le moría. Habían leyes que protegían a los indios, aunque no siempre se cumplían, pero habían leyes que protegían a los indios. Y obviamente no había protección ante las enfermedades. Esas bacterias, esos virus que traían los españoles, para los cuales ellos ya tenían inmunidad, o sea, ya ellos estaban inmunes a eso y no les pasaba nada. Cuando los traían a Puerto Rico, los indios nunca se habían dado con eso y morían. También morían españoles, muchos españoles morían de disentería. Le voy a dejar a su maestro que les explique lo que es disentería para que se rían un ratito y para que vean la seriedad del asunto. Seguimos en el módulo y nos damos cuenta que los españoles tienen un serio problema cuando los indios empiezan a extinguirse. Un serio problema cuando los taínos en Puerto Rico se empiezan a extinguir. Y es que no hay nadie que trabaje la tierra, no hay nadie que trabaje el oro, no hay nadie que trabaje las actividades económicas que eventualmente van a salir, porque el oro también va a bajar la fiebre del oro en Puerto Rico. Y los españoles deciden empezar a traer unas personas desde África, unas personas que van a convertirse en esclavos. Y a diferencia de los indios, que eran unas personas que se repartían en encomiendas y a cada español le tocaba una cantidad de indios, pero era responsable por velar por su seguridad y tenías que llevarlos a la iglesia y a la misa los domingos y todo lo demás y tenías que bautizarlos. El africano no. El africano esclavo llegaba y era para trabajar. ¿Ok? Yo les voy a enseñar aquí y vamos a ir una vez más a Google Earth porque yo quiero que ustedes aprendan algo que para mí es bien importante que lo tengan presente. Cuando vamos a Google Earth, miren, estamos en Puerto Rico. Vamos a ir a África. Aunque ustedes no lo crean, así mismo se me hace bien difícil explicarle a los estudiantes de universidad incluso que África es un continente, no un país. Porque aquí pensamos que todos los africanos que llegaron eran iguales, eran negros y eran iguales. Miren África, miren qué grande es África. Voy a aprender los países. Miren cuántos países. Déjenme ver si me lo enseña aquí. Tiene África. ¿Okay? El africano que llegaba a Puerto Rico venía de diferentes partes, sobre todo de esta costa y de esta casi costa central de aquí. O sea, eran bien diferentes en muchas cosas, No era un solo tipo de africano. Ese barco que venía desde aquí, muchas veces venía desde acá, porque obviamente cogían a los africanos aquí y después los traían de acá hacia Puerto Rico. Y esa historia es bien triste. Yo les voy a recomendar una película que se llama Amistad, para que ustedes vean más o menos cómo era esa historia. Además, se la voy a poner aquí. Yo sé que no la pueden ver quizás con el maestro, pero la pueden buscar después y la pueden ver con sus papás, porque es una película un poco fuerte, pero les enseña cómo era la realidad y cómo era lo que vivían esos africanos cuando los mudaban desde África hacia el continente o hacia Puerto Rico o hacia las Antillas o hacia América. Y estamos viendo ahora mismo realmente la película, mírenla ahí, Amistad. Una película muy buena, una película fuerte, pero pueden ver más o menos unas partes con su papá para que vean cómo era ese movimiento. Y es bien interesante y eso es un hecho verídico. ¿Okay? Eso es un hecho verídico. Entonces, cuando pasamos a Google Earth y entendemos que África es un continente y que venían muchas personas de diferentes países y llegaban hasta Puerto Rico como africanos y a otras partes, porque Puerto Rico no era el único lugar que tenía España en América, a otras partes, podemos entender entonces lo que nos dice el módulo, que es a donde voy a compartir ahora. El módulo nos dice que para 1530 el total de negros esclavizados ascendía a 2.284. O sea, había más negros ya de lo que quedaban de indios, ¿ok? Y la población africana era diversa, no provenía. Me gusta mucho este módulo porque está bien ajustado. Las personas a veces critican al Departamento de Educación, pero este módulo está bastante ajustado a los últimos, no descubrimientos, sino a las últimas evidencias que tiene la historia de Puerto Rico. La población africana era diversa, no provenía del mismo lugar.
sino de diferentes partes del continente. Tenían diferentes lenguajes, creían en diferentes dioses, creían diferentemente de la muerte, tenían relaciones con su familia de diferentes formas. En algunos las familias se mantenían unidas, en otros no. Habían unos que les gustaba pelear, habían unos que eran más pacíficos. De hecho, cuando llegaban acá, tú tenías que tener mucho cuidado de no juntarlos a todos, porque tú no podías tener un africano de una tribu, un africano de otra tribu, trabajando en el mismo lugar, porque se podían hasta matar, porque eran enemigos allá en África, ¿ok? Que los españoles consideraban inferiores a los indios y a los africanos. Es serio, había un sentido de superioridad por diría yo, el avance cultural, si se puede llamar eso así, aunque ninguna cultura es más grande que otras, pero sí había un avance en cuanto a cuánto había evolucionado la cultura. O sea, la cultura era más rica en muchas cosas, y sobre todo por el avance, no el avance, sino la diferencia religiosa. El español venía de una religión cristiana católica que entendía que tenía la religión correcta. Y como la religión cristiana manda a esparcir el evangelio y a bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ellos entendían eso como una necesidad y una obligación, ¿ok? Yo no voy a entrar en ese tema, eso es un tema de una clase de universidad, pero podemos hacer otro video si ustedes quieren, hacemos un en vivo para hablar de eso con mi buen amigo y colega profesor, el señor Pablo Crespo, que habla mucho de cómo se fueron mezclando esas ideas cristianas con las ideas no cristianas de los negros, sobre todo de los negros. Y los invito a que busquen su website. El website de Pablo se llama Aquelarre y está por aquí. Si a alguien le interesa, a algún maestro le interesa dar una asignación de eso, está en esta página, la estoy compartiendo. Esta es la página que maneja mi buen amigo Pablo Crespo. Y entiendo que eso que salió ahí es una lectura que yo doy a la universidad, pero ellos están haciendo unos videos ahora con lo de la pandemia, los tienen ahí todos también. Miren, este es Pablo, profesor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, un muy buen profesor y un profesor bien joven, y eso es muy bueno porque trae ideas nuevas, ideas frescas. Volvemos al módulo. Entonces, al resultado de la mezcla racial entre taínos y españoles, o sea, cuando una taína o cuando un español tomaba a una taína o se casaban, y hay casos en que los españoles sí se enamoraron y sí se casaban. Hay muchos casos en que era forzado, pero hay casos en que sí, en que la taína se enamoraba del español y se casaban, y obviamente por lo cristiano y todo lo que tiene que ver eso. Cuando un taíno y un español se juntaban, era un mestizo, hablábamos de mestizo. Cuando un africano y un español se juntaban, se llamaba mulato. Esas dos palabras ustedes las han escuchado, sobre todo el mulato. Mulato es el resultado de la mezcla entre africano y español. El resultado de la mezcla de taíno y español se llama mestizo. Ahora, el resultado de la mezcla de taíno y negro, o sea, taíno y africano, ya tiene otro nombre, se los voy a dejar la asignación para que su maestro se los diga. Volvemos, taíno y español, mestizo, africano y español, mulato. Eso es muy importante. Me interesa mucho ya en esta última parte hablar del desarrollo poblacional de Puerto Rico. Y por alguna razón, todos los libros siempre brincan desde los primeros siglos, o sea, el primer siglo, 1530, dan un salto a 1765. O sea, literalmente dan un salto de casi 200 años. Es algo que critica mucho este señor que está aquí, Armando Martí Carvajal, porque él tiene evidencia y tiene las fuentes primarias en su tesis doctoral, y muchas de ellas están aquí, sobre todo lo que pasó en esos 200 años, así que no hay por qué brincarlos. Pero tenemos un censo en Puerto Rico para 1765, 200 años después de lo que acabamos de hablar ahora. Para 1765, la población en Puerto Rico era de 44.000, vamos a poner 45.000 personas. En un lapso de 134 años, que es lo que estamos pasando, 134 años, este número aumentó, o es lo que va a pasar después, perdón, a 953.243. O sea, del 1765, 134 años más adelante, es básicamente 1899. Va a aumentar la población casi a 1 millón de personas. Casi 1 millón de personas. Y eso es muy interesante porque ¿qué estaba pasando? Que la gente se estaba multiplicando tanto. ¿Por qué se estaba multiplicando tanto? ¿Qué estuvo pasando? Eso es una pregunta bien interesante que podrían hacerse ustedes como futuros científicos sociales o historiadores. ¿Qué pasó en Puerto Rico que de 44.000 en siglo y medio ya somos casi 1 millón? Pasaron muchas cosas, ¿ok? El aumento poblacional se asocia al crecimiento económico de Puerto Rico, porque empezaron a pasar unas actividades económicas en Puerto Rico después de 1765
gracias a, sobre todo a un informe que se llama el informe O'Reilly, que no tengo tiempo para explicarlo ahora, pero su maestro les hablará de él en algún momento, que trae algunas cosas nuevas a Puerto Rico. Entonces, a partir de la invasión estadounidense de 1898, cuando usted escuche esto, es cuando Puerto Rico pasó a ser parte de Estados Unidos. De eso es lo que están hablando. ¿Okay? Y el cambio de soberanía ya no mandaba España, mandaba Estados Unidos. El crecimiento poblacional aumentó. Pasó de ser casi 1 millón a casi 4 millones, que eran los censos de muchos años después. Pasó a ser casi de 4 millones. La gente se sigue reproduciendo, se sigue replicando, ¿no? Se siguen teniendo hijos, básicamente. Y van a haber unos fenómenos de emigración. El puertorriqueño sale de Puerto Rico, sobre todo a Estados Unidos, porque tiene ventaja de viajar a Estados Unidos por la ciudadanía, ¿no? Y el pasaporte. Pero normalmente, aún con esa emigración, se ha mantenido más o menos el número en ese total de 4 millones ahora. Antes de continuar, yo quiero que vean algo. Se extinguen los indios casi para 1530. La historia puertorriqueña, muy malamente y tristemente, da un salto. Y no es la historia, es la historiografía. La diferencia entre historia y historiografía, no sé si su maestro se la va a decir, pero yo se la voy a decir. La historiografía tiene que ver más con las fuentes que construyen la historia. Las fuentes son los libros. Y mucha gente dice que no hay mucha fuente para hablar de lo que pasó desde 1530 al 1765. Sí la hay. Este libro es una muestra de ella. Hay un montón de libros que también, adicionales, también son muestra de ella. Hay que rescatar esa historia. Lamentablemente, esto es un curso de formación de la sociedad puertorriqueña, así que hay que darle más adelante. Entonces, fíjense cómo llegamos a un 1765, que ya ahí tenemos un censo, gracias sobre todo a nuestro amigo Don O'Reilly, que su maestro les hablará de él. Si es que les hablan, si aquí no está aquí, pues no es importante, no sé, para la clase, debería estar aquí, y yo imagino que va a estar aquí en algún momento. Pero quiero que vean esto. A Puerto Rico llega mucha gente y ha habido momentos en la historia, sobre todo en el siglo XX, del 1900 al 2000. Yo creo que todos ustedes, yo sé que todos ustedes nacieron después del 2000, pero en ese siglo XX mucha gente vino a Puerto Rico y mucha gente salió de Puerto Rico. Ustedes quizás conocen mejor la emigración, el éxodo. ¿Por qué? Hace 3 años atrás tuvimos una tormenta y yo creo que todo puertorriqueño perdió un amigo, o un vecino que se mudó a Estados Unidos. Fue una cantidad grande de gente que se mudó a Estados Unidos. Esa gente va a impactar Estados Unidos o va a impactar esas sociedades o esos lugares de diferentes formas. Eso es lo que hace la geografía humana, ver cómo el puertorriqueño que se muda allá crea un espacio diferente, ¿no? Entonces, dándole más para abajo a todo lo del censo, lo que quiero ver, en el 2010 la población se mantenía en 3.7 millones más o menos de personas, con personas que habían venido, se habían hecho ciudadanos americanos, y aún con las personas que se habían ido. ¿Por qué estudiar esta configuración es importante a la hora de estudiar historia? Porque no somos el mismo pueblo que éramos cuando llegó Cristóbal Colón o los españoles a Puerto Rico. Tampoco somos el mismo pueblo del 1765 cuando vino el mariscal O'Reilly a ver qué estaba pasando. Tampoco somos el mismo pueblo del Grito de Lares de 1867, que ustedes, eso sí estoy seguro que lo van a tocar en esta clase. Más adelante ya lo tocaremos. Tampoco somos el mismo pueblo de la invasión norteamericana de 1898. Tampoco somos el mismo pueblo de la década del 30, de la famosa depresión económica. No somos el mismo pueblo de la década del 50, cuando comenzó el Estado Libre Asociado, ni tampoco somos el mismo pueblo de la década del 90. Somos un pueblo que se maneja ahora en la segunda década del siglo XXI, y somos un pueblo muy interesante porque a este pueblo específicamente le ha tocado una crisis no solamente económica, sino de impacto en los últimos 3 años. Un huracán devastador, vivimos un huracán devastador, estamos con los terremotos, se renunció a nivel político, una renuncia de un gobernador por primera vez en la historia moderna de Puerto Rico. O sea, y ahora tenemos lo de la pandemia, que es a nivel global, pero afecta a Puerto Rico. Todo eso va a afectar esa geografía humana. Hay gente moviéndose, hay gente que no está saliendo de las casas, hay gente que ha perdido trabajo y ahora tiene que trabajar de las casas. ¿Cómo impacta eso? Esa persona que antes trabajaba fuera de la casa y ahora está dentro de la casa. Ustedes mismos están estudiando en las casas y yo sé que le hace falta muchísimo estar afuera, estar en la escuela con sus amigos. ¿Qué cambios va a traer esto en el futuro cuando miremos hacia atrás y digamos, lo que pasa es que en Puerto Rico hubo un año que los estudiantes no salieron de la casa? Ese fue el año en que tuvieron que estudiar online. Digo, y yo espero que esto sea menos de un año, ¿verdad? Que consigamos una vacuna o algo así.
pero eso va a impactar en el futuro y en algún momento alguien hablará de esta historia. Por eso esa historia, esa geografía humana es bien importante. Algunas de las tareas sugeridas es buscar información de los censos. Aprovecho para decirle que le digan a sus padres que llenen el censo. Hay un censo corriendo. El del 2020 se está corriendo con todo y pandemia. Ha sido bien difícil llenarlo. Se llena por internet y no le coge ni 5 minutos llenarlo. Así que llénenlo. Y obviamente también el mapa político, identificar los municipios con colores y sus nombres y una leyenda que hable sobre eso. Miren, aquí tienen el link del censo también. Tienen el mapa de Puerto Rico, que eso se consigue hasta por internet. Y tienen varias actividades adicionales en las que van a hablar de las semejanzas y diferencias entre la geografía física y la geografía humana. Ya yo les he dicho como 2 o 3, yo creo que les he dicho como 4 o 5. Vamos a ver en la próxima clase la relación del pueblo puertorriqueño y el paisaje, cómo el puertorriqueño impacta y maneja su paisaje, la naturaleza. Eso es muy interesante antes de empezar a hablar cómo se creó la sociedad puertorriqueña. Hasta la próxima, nos vemos.